Señor los bendiga, mis amados hermanos. En esta hora, pues los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí donde usted esté, ¿verdad? Pues así es que en esta hora, pues vamos a entrar la palabra de Dios. Pero el título que vamos a titular este mensaje ¿es fácil ser pueblo de Dios? Pues es una pregunta. Pero sobre esta pregunta vamos a iniciar y así vamos a tocar, vamos a ver el tiempo, cómo vivió Israel y también la iglesia desde que fue fundada por nuestro Señor Jesucristo hasta el día de hoy. Nos hacemos esta pregunta tanto en Israel y tanto en la iglesia. ¿Es fácil ser pueblo de Dios? Esa es la pregunta. Bueno, pero si analizamos durante décadas, los hombres que caminaron con Dios nunca fue fácil, pero tampoco nunca fue, todo el tiempo fue difícil, sino durante diferentes épocas de la vida de los hombres de Dios, ha habido tiempos difíciles, tiempo de bonanza, tiempo de bendición, o sea, ha habido de todo, ¿verdad? Pero vamos a mirar en este tiempo donde habla el apóstol, sobre la vida del profeta Eliseo, ¿verdad? Pues, y con el pueblo de Dios en Israel. Así mis amados hermanos. Tabate no coñas, pero me de eso, oye, ni tu ni nana, we coñas ni. Tu ni eso, se llama eso. Yo na, cani también o nana, eso, chin, o está eso. Cani yo mero me de ni eso. Se den ya ni Dios Biblia ni ya ni eso. Ni eso. Tabarón eso, chuma yo está ni Israel ni. Tabarón eso, eso, da ni wina ni da se gana eso está ni. Cani eso, yo mero me de cani gazini se den ya so. Taba eso, oye, ni vita ni da wi kwa ni razón de wi mena. Cani ba beta ni razón de wi meta ni hace razón sum o meta ni hace tao se ni razón ya se den ya ni eso. Van a che hira sonora me sun ya me tani o se ni da tiempo ya da ni va tiempo va tiempo ni eso tani o se che también ni eso nana yo ni wi cuanya va tiempo. Entonces mis amados hermanos, vamos a empezar en el libro de Segunda de los Reyes, capítulo 6, en el verso 24 es donde vamos a iniciar en esta hora. Dice así: un tiempo difícil, un tiempo de crisis, un tiempo donde no fue fácil para el pueblo de Dios y también, o sea, todos los seres humanos, los hijos de Dios que vivían en ese tiempo, enfrentaron un tiempo difícil, ¿verdad? Y dice el verso 24, después de esto aconteció que Beadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria, y a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. ¿Verdad? Pues aquí miramos, aquí cuenta sobre la época cuando vivió el profeta Eliseo. Pues hubo, yo creo que yo creo que durante el tiempo del profeta Eliseo, pues hubo tiempos que Dios, pues era con el pueblo de Dios, con el profeta,
Pero aquí dice el verso 24 que aconteció que el rey Beadad de Siria, ¿verdad? Los sirios siempre han tenido guerra contra Israel en tiempos antiguos. Y entonces, pero el rey de Siria reunió su ejército y vino y sitió a la ciudad de Samaria, o sea, en Israel. Y entonces, ¿qué quiere decir sitiar? O sea, rodearon, no dejaron que nadie saliera de la ciudad, ni nadie pudiera entrar, sino rodearon la muralla y con ejército, con caballos, con lanzas, con todo armamento, o sea, con todo arsenal del ejército, tenían ahí rodeado. ¿Por qué? Porque estaban en tiempo de guerra. Y entonces, y dice aquí el verso 24 y el 25 que a consecuencia de ello, o sea, de aquel sitio, o sea, ya no había comida dentro de la muralla, o sea, dentro de la ciudad de Jerusalén. No había alimento, ya no había que comer, sino, dice, llegaron, ¿verdad? Que hasta el punto que la cabeza del burro, o sea, tenían que comer el burro. Tenían que comer, no nada más llegaron a comer al burro, sino aún llegaron a comer a sus propios hijos en ese tiempo. Y entonces, y fue un tiempo de crisis, un tiempo, ¿por qué? ¿Por qué causa? No por la enfermedad, sino por la guerra. Y entonces, dice aquí que la cabeza del asno se vendía por 80 piezas de plata. O sea, el precio era bastante caro, ¿verdad? Y entonces, y aún el estiércol de paloma, era un cuarto o un parte de estiércol de palomas, valía 5 piezas de plata. O sea, el precio estaba muy alto, era muy difícil. Y entonces, y ese fue un tiempo que enfrentó, ¿quién? Israel. ¿Quién es Israel? Los hijos de Israel son el pueblo elegido por Dios. Así como tú y yo somos elegidos por Dios, ¿para qué? Para ser participante de la gracia de Dios, participante de la bondad del Señor. Tú y yo hemos sido alcanzado la misericordia de Dios, así como en Israel Dios lo eligió, no por fuerte, no por bueno, no porque son muchos, no, sino a Dios le plació elegirlo. Así como tú y yo no somos fuertes, no somos sabios, no somos elocuentes, no somos pero Dios le plació. Éramos de lo peor, ¿verdad? Por lo menos eso es lo que yo digo de mí mismo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué había de bueno en mí? Nada, pero sin embargo, Dios me eligió. A ti también, yo creo que cada uno de nosotros estábamos descarriados como ovejas, ¿verdad? Pero Dios vino a buscarnos. Él tuvo que usar a alguien, ¿para qué? Para que nos hablara la palabra de Dios. Ya sea hombre o mujer, ya sea joven o anciano, para animarnos, para invitarnos, para hablarnos, pero todo vino de Dios. Así es que, entonces, dice aquí que el verso 25, hubo gran hambre en la Samaria, consecuencia de aquel sitio. Tanto la cabeza del asno se vendía por 80 piezas de plata. Y la cuarta parte de cabo de estiércol de palomas, 5 piezas de plata. Dice el 26, pasando el rey de Israel por muro, una mujer le gritó y dijo, salva al rey, señor mío. Y entonces el rey contestó, y él dijo, si no te salva el Señor, o sea, el Dios,
¿De dónde puedo salvar yo? O sea, si Dios no nos ayuda, si Dios no nos libera de esto, ¿verdad? Pues porque ser rey no es cualquier cosa, era de alguien que tenía autoridad, alguien que tenía poder para decir, para decidir, para todas las cosas. Pero contra esta guerra, contra el hambre, contra todo esto, pues él era como cualquier ser humano, aunque tenía poder, aunque tenía ejército, pero no podía hacer algo más. ¿Por qué? Así como hoy en día, si en nuestro tiempo hay tiempo de crisis o tiempo de enfermedad, pero aunque tenemos un gobierno fuerte, pero no pueden hacer nada contra las cosas que vienen. Y entonces, y así pasó, y entonces y el rey dijo, pues si el Señor, si el Dios de Israel, o sea, si el Dios de los cielos no salva, entonces ¿de dónde tengo yo para salvar, para ayudar o para hacer tal cosa? ¿Verdad? Y entonces el verso 27 dice así, y él dijo, no te salva Dios, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿De granero del lagar? Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Mira, y aquí viene la pregunta. ¿Qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo. O sea, ya la mujer empezó a contar. ¿Verdad? Esta mujer me dijo, o sea, da acá tu hijo. O sea, trae tu hijo, comámoslos hoy y mañana comeremos el mío. Pero cocimos entonces, dice aquí la escritura, cocimos, o sea, a la hijo, o sea, el hijo de la mujer. Y entonces, pues, cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Y el día siguiente yo le dije, da acá a tu hijo, comámoslos. Mas ella ha escondido a su hijo. Mira, ustedes pueden ver, ¿verdad? Pues lo que está pasando aquí. Era pues porque ya no aguantaba, eran dos madres, eran dos mujeres que tenían hijos. Y entonces dice aquí que pues ya no aguantaba más ni en la una y la otra, pues, pero una dijo, pues vamos a cocinar tu hijo, vamos a comer. ¿Ya? Y entonces, bueno, pues y mañana, pues ya el otro día, pues vamos a cocinar el mío y vamos a comer también. ¿Por qué? Porque ya no había que comer. Ya no. Y entonces, entonces, pues, y la mujer vino a reclamar. ¿Por qué? Porque la otra mujer no quiso dar su hijo. ¿Para qué? Para que comiese. ¿Te imaginas hasta qué grado llegaron a hacer tal cosa? ¿Por qué? ¿Por causa de qué? De la guerra. Por causa del hambre. Por causa de crisis que hubo en la tierra de Israel. Y entonces dice aquí que el verso 30, cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. O sea, el rey estaba de cilicio. ¿Por qué? Aún siendo el rey, no podía hacer nada ayudar a su pueblo. No podía ayudar a su prójimo, aún viendo a su propia gente comer sus propios hijos. Pero yo creo que pues tal vez él se sintió muy mal ver estos acontecimientos dentro de su reinado, pero no podía hacer nada más que esperar en Dios. Y así él atravesó la muralla, y ahí pasó
y se fue, y el pueblo vio que traía ropa de silicio debajo de su manta o de su capa o de como lo quieras llamar. Y entonces, ¿qué más sigue? Dice el verso 31, y él dijo, así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos y el rey envió a él un hombre, mas antes que el mensajero viniese a él, dijo a él a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a matarme la cabeza, cortarme la cabeza? Y mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedirle a la entrada. No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo. Aún estaba él hablando con ellos. He aquí el mensajero que descendía a él y dijo, ciertamente este mal del Señor viene. ¿Para qué he de esperar más al Señor? ¿Ya? O sea, dentro de la muralla se estaba muriendo la gente. Estaban comiendo sus hijos. Y si ellos decidían a salir de fuera de la muralla, también los sirios estaban ahí listos para qué, para atacar, para matar a cualquier persona que saliera fuera de la muralla. Este fue un tiempo que vivió el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y entonces, pero ¿por qué estoy hablando sobre este tema tan desagradable, muchas las veces es difícil de ver esta situación, pero así pasó, ¿verdad? Y entonces, pero mis amados hermanos, yo quiero decirte, pues si el pueblo de Dios llegó a vivir a este grado, pues si tú ahorita no estás comiendo tu hijo, ahorita no estás haciéndolo, ahorita aún puedes salir afuera, puedes caminar, a salir a caminar, o aunque tienes ya sea poco frijol, pero tienes comida, no te quejes. ¿Por qué? Si estás trabajando ya sea un día o 2 días, pero lo estás haciendo, tienes para sobrevivir, tienes, ¿verdad? Pero muchos en este tiempo se quejan, ¿verdad? Pues que esto y lo otro. ¿Por qué? Pero el pueblo que estamos mirando aquí vivió lo más duro. ¿Por qué? Porque no podían salir ni fuera de la muralla, ni adentro estaban a gusto. ¿Por qué? Porque no tenían ni para comer. Y se estaban comiendo sus propios hijos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este tiempo? Que yo sé que hay muchas cosas que no nos gusta humanamente, pero tenemos que confiar en Dios. Con lo que tenemos hay que contentarnos. Porque si no, pues, entonces, pero este pueblo vivió más duro. Dice el capítulo 7. Dijo entonces Eliseo, oí la palabra del Señor, así ha dicho el Señor, mañana a estas horas vendrá el sif de flor de harina, 1 siglo, y 2 sif de cebada, 1 siglo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió el varón de Dios y dijo, si el Señor hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? O sea, como que si Dios abriera las ventanas de los cielos, ¿sería esto así? O sea, como que había
a poco sería esto así? Como que es difícil de creer. Pero, y entonces, y dice así, y si el Señor hiciese ahora las ventanas del cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no lo comerás de ello. Así le dijo a aquel que, pues, o sea, el profeta estaba hablando, declarando sobre la palabra del Señor mañana. O sea, el Señor pone fin de todo lo que estaba sucediendo. Mañana a esta hora, pues va a haber comida, va a haber, o sea, va a haber. Y entonces, pero el hombre que estaba oyendo, estaba escuchando, si Dios abriera la ventana del cielo, ¿sería esto así? Entonces el profeta le dijo a aquel que no creyó esta palabra que vino del Señor, le dijo, pues tú lo vas a ver, pero no vas a comer de ello. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Verdad? Pues, y entonces, dice el verso 3, había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dieron a uno al otro para que ¿para qué nos estamos hasta que muramos? O sea, había entre, o sea, los sirios, o sea, los soldados sirios estaban ahí y los leprosos estaban entre los sirios y entre la muralla. Estaban estos hombres leprosos. Y entonces estaban diciendo uno al otro, pues, ¿para qué vamos a quedar aquí hasta que muramos? Y entonces uno de ellos dijo, no, pues, si vamos a entrar en la ciudad, pues, no hay de qué comer ahí. Nos vamos a morir de todas maneras. ¿Por qué? ¿De qué nos va a servir entrar en la ciudad si no hay nada de qué comer? Pero entonces dijeron, y si vamos a cruzar donde están los sirios, o sea, los soldados contrarios, pues tal vez ellos nos perdonen. Y si no nos perdonan, pues si nos matan, pues de todas maneras, si entramos en la ciudad, pues de todas maneras vamos a morir. Y si vamos con ellos, pues si nos dan la muerte, pues que nos den la muerte. O sea, estos hombres decidieron, ya no tenía opciones. Y si van para acá, de todas maneras iban a morir. Y si van para allá, de todas maneras, tal vez les van a perdonar o tal vez lo van a matar también. Y entonces dijeron, ya sea uno y el otro, pero no tenemos opción ya. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron? Dice aquí la escritura que ellos eligieron ir donde están los sirios, los soldados contrarios. Pero cuando ellos llegaron, entonces no había nadie. No había gente. Solamente estaban los caballos amarrados ahí. Había comida, había ropa, había oro, había todo. Pero los soldados, dice aquí el capítulo 7, que ellos lo que pasó es que oyeron el estruendo de muchos caballos. O sea, Dios trajo un estruendo fuerte así como de cuando los caballos corren, se oye un estruendo así de ruido. Y entonces, así también hizo Dios. Y entonces, ¿qué dijeron los soldados, los sirios que estaban ahí? No, es que Israel hizo alianza contra otros pueblos, Egipto y otros pueblos. ¿Para qué? Para que vengan y pelean contra nosotros. Es mejor que nosotros escapemos por nuestra vida. Y así hicieron y ellos escaparon. Dios, ¿qué usó Dios? Nada más hizo un estruendo como patas de caballos. ¿Para qué? Para correrlos. Así Dios trajo la salvación para Israel. ¿Cuántos hombres Dios usó para ahuyentar
a los soldados que venían a pelear contra Israel. Ni uno. Porque Dios no necesita de nadie para salvar a su pueblo. Y entonces, y así pasó. Y entonces, pues cuando llegaron estos leprosos, pues vieron, pues estaban muriendo de hambre también. ¿Por qué? Porque ni para allá ni para acá podían ir y estaban muriendo. Y cuando llegaron donde había comida, pues empezaron a comer, a comer, a comer. Y entonces cuando se llenaron, entonces pues agarraron oro y pues ropas y cosas y lo escondieron ahí. Y entonces, pero uno de ellos dijo, pues ¿qué estamos haciendo? Pues el pueblo se está muriendo ahí dentro de las murallas y nosotros aquí, pues es mejor que vayamos y demos las buenas noticias. Y entonces y así hicieron y fueron y pues como el rey no creyó muy bien, no, a lo mejor nomás hicieron eso para que se escondieron por ahí y a lo mejor y cuando nosotros salgamos pues nos van a agarrar vivos. Y entonces, y así enviaron hombres para que viesen tal cosa si en verdad era así. Y entonces, cuando ellos llegaron no había nadie. Entonces, pues entonces empezaron a recoger comida, dinero, oro, plata, ropa, todo lo que había ahí. Y así trajo Dios salvación a su pueblo Israel. Así también hoy en día, mi hermano, yo sé que tu situación está difícil y Dios lo sabe, pero Dios también va a traer la salvación. De una forma en otra, Dios no necesita de nadie. Él sabe cómo hacerlo. Lo único que tenemos que hacer es seguir confiando en Él, seguir esperando en Él. ¿Hasta cuánto lo va a quitar? Pues Él sabe. Dios sabe. Lo único que tenemos que hacer es permanecer, seguir orando, seguir creyendo en la promesa de Dios y vivir confiado. No vivir así, entrar en un pánico, pues, o quejarnos, estar queje y queje. No, sino esperar en Dios, confiar en Él y seguir, ¿verdad? Pues yo soy hijo de Dios. Yo estoy bajo la mano de Dios. Y así. Y entonces podemos vivir confiado. ¿Por qué? Porque somos pueblo de Dios. Aunque Dios permite que vengan cosas, pero no quiere decir que Dios nos ha abandonado. Sino Dios, Él dijo, he aquí, yo estoy con vosotros. Hasta el fin del mundo. Y entonces, pues lo único que tenemos que hacer es seguir confiando en Él. Amén. Así es que no te desanimes. El pueblo de Dios vivió lo más duro, pero siguieron adelante. También, si hablamos de la iglesia, también vivieron lo más duro, ¿verdad? Pero siguieron adelante. Así es que ahorita, pues, si estás ahí en tu casa, nadie te está, pues, buscando. Claro que aunque sea sal con tortilla, pero estás comiendo, ¿verdad? Pero yo creo que no nada más estás comiendo nada más sal con tortilla, sino a veces frijolito o sopa, o aunque sea sopa de maruchan, pero es comida. ¿A poco no? ¿Verdad? Pero muchas las veces, ¿verdad? Pues muchos viven en un pánico. ¿Verdad? Pero no es, o sea, el pueblo de Dios no debe vivir así, sino debe vivir confiado. Yo vivo confiado, ¿verdad? Yo no sé lo que va a pasar mañana y otro semana, otro mes, otros 3 meses. Yo no sé, pero confío en Dios. Dios, Él sabe lo que está haciendo. Mi deber es seguir confiando en Él. Aunque
aunque no hay muchas cosas, pero seguir confiando en Dios. ¿Por qué? Porque hay una escritura que dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Verdad? Mi socorro viene del Señor de los ejércitos. Así es que el Señor, Él nos va a ayudar, Él nos va a salvar, Él nos va, ¿verdad? Nos va a estar con nosotros. Así es que no te desanimes, sigue adelante, confía en Dios, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente y verás la salvación de Dios. Así es que mi oración es que Dios te ayude y pues que tu fe no mengue, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor ha dicho, cuando el Hijo del Hombre venga en la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta. ¿Por qué? Porque muchos se preguntan, ¿por qué? ¿Dónde está Dios en este tiempo? ¿Por qué no, Dios no hace nada? No, pues, pero la pregunta sigue en pie. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es lo que dijo el Señor. Entonces, pues yo creo que los que confían en Él van a seguir teniendo fe. Van a seguir permaneciendo, orando, confiando, lavando traste, cantando, caminando, pues, o cualquier cosa, pero va a seguir confiando en aquel que todo lo puede. Así es que mi oración es que Dios te bendiga, echámosles ganas. Amén. Dios te bendiga.